Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. El magazine de los domingos, decíamos recién, el asado, las pastas, la familia, bueno, y un columnista que está siempre prestigioso, tal cual, porque es así, y que tenemos aquí el gusto de tenerlos, es el ingeniero Enrique Martínez, a quien vamos a saludar en esta mañana de domingo. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, Enrique. Gracias por su tiempo nuevamente y charlar sobre un tema que viene estudiando, desarrollando desde el Instituto de Producción Popular del Movimiento Evita. Hablar de la gestión comunitaria, de la gestión individual también, de los residuos urbanos. Y también por qué es necesario charlar sobre este tema, Enrique, porque todo tiene un porqué. Bueno, el tema de los residuos es, digamos, una de las varias formas de explicitar la necesidad de trabajar temas comunitarios de manera colectiva y no dejar las cosas libradas a la suma de iniciativas individuales. Realmente los residuos expresan claramente la socialización de las pérdidas o la socialización de los problemas de la sociedad si es que no se hace una administración adecuada de eso. Por esa razón constituyen un problema en toda comunidad, grande o pequeña, porque la cultura, digamos, más o menos el reflejo espontáneo de la gente es derivar hacia los demás los problemas de los residuos generados. Eso, digamos, hay incluso tratados escritos sobre la historia del problema de la basura en la humanidad y de los problemas que se generaban cuando la tracción era a caballo en las grandes ciudades norteamericanas, vale decir, siempre fue un problema. Sí, sí. Y lo que nosotros hemos pensado en que creer que se resuelve ese problema convirtiendo eso en una suerte de negocio para un contratista del Estado que se encargue de recolectarlo y llevarlo a algún lugar donde o lo entierre o lo esconda, nos parece, y está, en fin, siendo avalado por la red histórica, que no es una solución adecuada, además de porque no resuelve el problema de la molestia que significa la basura, porque desperdicia la posibilidad de generar enorme valor por el reciclado y el reuso de muchísimos componentes que hay en la basura. Se supone que el 35-40% de la basura es componente orgánico, vale decir, componentes que se derivan de los alimentos o plásticos irrecuperables, y esos pueden tener destinos diversos, desde generar energía hasta generar fertilizantes, pero el resto de los componentes son componentes reusables a través de una lógica que hoy por hoy está en manos de gente absolutamente humilde, en la que se coloca en el último eslabón de la cadena social, excluidos que trabajan en condiciones casi miserables. Bueno, nosotros hemos estudiado... Enrique, lo que queda, el resto, a ver, lo que queda, porque una parte de los residuos secos, del cartón, del plástico, del vidrio, se centraliza y algunos pocos hacen un gran negocio. El resto, en realidad se pone claro, un ejército de trabajadores hormiga, muchas veces invisibles o en todo caso visibles en condiciones muy lamentables, a juntar ese material para que alguien pague 40 o 30 centavos por kilo y haya dos compradores nacionales de vidrio, un comprador nacional de residuos de botellas de PET, y así sucesivamente, algunos pocos compradores de cartón o algunos pocos compradores de papel. Claro. Es decir, a nosotros nos parece que, por un lado, hay que, si efectivamente hay pocos compradores, hay que regular ese intercambio de manera tal que la explotación desaparezca por completo, pero además hay que encontrar modos al alcance de la empresa pequeña, que significa la clasificación y la posible transformación in situ. Hay que desarrollar las tecnologías que ya se conocen y se aplican en otras partes del mundo para que se puedan recuperar industrialmente a pequeña escala buena parte de los materiales. ¿Por ejemplo?
Y por ejemplo, en el caso del telgopor, que es poliestireno expandido, es un problema muy serio porque los volúmenes son inmensos y normalmente ni siquiera se mueven, digamos, quedan, es un material inerte, muy difícil de eliminar y se recuperan porque no hay, digamos, vienen con el resto y se recogen porque no hay más remedio, pero no hay una tecnología difundida a pequeña escala. Eso lo estamos tratando de trabajar. La posibilidad de reusar industrialmente buena parte de los frascos de vidrio, la posibilidad de que el aluminio que se recupera no tenga que ser recuperado en centenares de miles de toneladas para que tenga un valor económico, sino que aún una pequeña ciudad le pueda dar un destino al aluminio. Y así sucesivamente. El único caso que tiene dificultad para reducir la escala es el papel de diario, pero ni siquiera el cartón tiene dificultades para reducir la escala porque una planta de cartón corrugado puede hacerse bastante pequeña a escala de un pueblo de mediana dimensión. ¿Y cómo se podría en la práctica, Enrique, terminar con este modelo de centralización donde hay contrataciones, como usted decía, de empresas, donde muchas veces hay corrupción, ¿no? Y termina todo en un relleno sanitario con una implicancia ambiental, con resultados ambientales y sociales muy magros, ¿no? Con Bueno, hasta ahora problemas. lo que se ha intentado es recorrer un camino curioso de la exhortación moral o ética a la población para que se pare en origen, y algunos gobiernos, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la población no se pare, después se encarga de volver a juntar todo en una pésima administración del material separado. Es decir, nosotros creemos que el problema comienza a solucionarse desde la población que genera residuos, sea una casa o sea un comercio o una fábrica, por pequeña que fuera. Hay que generarle un estímulo económico para entregar el material reciclable de manera separada del material no reciclable a centros de recolección que sean administrados por los que ahora se dedican al cartoneo. Hay que animarse a pensar un sistema donde no haya más cartoneros, donde no haya más gente en la calle, pero esa gente que hoy es cartonera no quede desocupada. A ver, yo produzco en mi casa residuos secos. Así es. Los llevo, los traslado a un lugar determinado Algún donde lugar están. donde me dan un comprobante por la cantidad que llevo, que luego puedo utilizar en alguna proporción para pagar el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Interesante. Tal que haya un estímulo económico, por mínimo que sea, que permita imaginar que voy a pagar el 10 o 15 o 20% menos de impuesto inmobiliario si soy un ciudadano que recupera los residuos que son recuperables. No por una razón meramente ética, porque está demostrado aún en los países centrales que con la exhortación no alcanza. Entonces, comenzando por ese mecanismo donde se integra al generador del residuo a la solución del problema, los cartoneros pueden imaginarse dignificados, pueden convertirse de cartoneros en líderes ambientales, y el resto del sistema puede comenzar a agregar valor si es que es bien tutorado y bien equipado por el Estado, evitando este embudo que hoy tenemos, por el cual hay una empresa como, es necesario tener en cuenta el nombre, como Coca-Cola, que considera parte de su prestigio y de su propaganda que usa el 20% de material reciclado en la producción de sus botellas, pero lo que no aclara es que por ese material reciclado paga precios que son casi precios de trabajo esclavo. Claro. Entonces, digo, hay que tomar el sistema como un sistema que interesa resolverlo en términos comunitarios, desde el que lo genera hasta el que lo transforma, evitando que en el camino haya absolutamente ningún joven o viejo metido dentro de un container tratando de separar la mugre de un pedazo de cartón. Sin duda. Y además los residuos húmedos, sí. Enrique, también hay una solución para eso que están ideando. Nosotros, cuando yo estaba en el INTI, avanzamos en la lógica de generar energía a partir de los residuos orgánicos de la basura y los plásticos no recuperables. Y mandamos una misión que viajó por 3 países de Europa y verificamos que eso se usa regularmente, con el detalle de que en aquel continente
la escala que se utilizaba era escala muy grande, había que encontrar una modificación técnica para que se pudiera trabajar en ciudades de 10.000 habitantes para arriba. La buscamos y la encontramos, no es que la encontramos, se desarrolló en el INTI, en la Argentina, y en este momento se está instalando en San Juan una planta piloto para generar energía a partir del componente orgánico de la basura, que nos parece una solución que de ninguna manera es contaminante. Quiero aclarar que en Japón el 85% del componente orgánico de la basura se quema y genera energía, y los Claro. japoneses no están más enfermos que los restantes habitantes del mundo. Claro. Además se puede generar compost, ¿no? Hay múltiples. Hay otras variantes que en lugar de quemarlo apelan a la fermentación Claro. anaeróbica, generando biogás y generando un fertilizante. Claro. O además se lo puede compostar. Hay más de un camino. Es decir, por lo menos esos tres, los que mencioné antes, quemar, generar biogás o hacer compost, son caminos que se utilizan regularmente en el mundo. Tema que vamos a seguir tratando, Enrique, porque da para mucho. Muy buena la idea esa de intercambiar Sí. del ciudadano que va con la basura, y estaríamos todos contribuyendo, ¿no? Así es. Bueno, tenga presente que nosotros solo tenemos buenas ideas. Muy bien, Buenísimo, muy bien. buenísimo. Enrique, muchísimas gracias, que pase un buen domingo. Un gusto grande. que Abrazo, esté bien. abrazo grande. Un abrazo Hasta luego. grande. El ingeniero Enrique Martínez, qué gusto que nos damos poder conversar con él y todas estas cosas interesantes que nos cuenta. Sin dudas. Y nos deja pensando, me dejan así como, quedo como pensando. Claro, Quedo como claro, porque reflexionando. te cambia la bocha Te hablando en cambia, sí, términos tal cual. futboleros. Sí, 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 sí. De un modo abrupto, ¿no? Sí. Y bueno, te llama a la reflexión este tipo de ideas, pensando en lo que está sucediendo hoy, solamente en Argentina, en el mundo. Recuerdo, por ejemplo, en Nápoles, Ujú. cuando había conflictos con el sindicato Sí. por el tema de la basura, toda Sí, la basura la basura en la calle. desparramada por la ciudad. Bueno, Tremendo. pasa lo mismo en distintas ciudades de Argentina, en Buenos Aires ni hablar. Sí. Todo esto puede modificarse apelando al sentido común, a las buenas ideas como esta. Tal cual. Y bueno, queda mucho por hacer, y hay tanta riqueza que hasta de la basura se puede sacar una muy buena idea. Nos queda un tramo más del magazine de Falta en Vido aquí en Radio M junto con ustedes.